Buenas tardes, soy, pueden ver ahí, Félix Navas, el vicesecretario del Colegio de Doctores y Licenciados, y para mí es un placer, primero y un honor representar a don Roberto Salmerón, el decano, coordinador con Alicia Lasso de estas jornadas, pero que su situación de salud le impide estar aquí como sería su deseo. Bueno, una intervención que esperemos que la semana que viene, en la siguiente conferencia, ya pueda estar aquí presencialmente. Y bueno, ya sois, si me permitís dirigirme, estamos entre colegas, pues dirigirme tuteándoos, que ya sois veteranos. El Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias, junto con ese grupo de la Universidad de Mayores que tiene tanta pujanza y que aquí estáis representados, nos sentimos, y colegiados de honor, nos sentimos muy encantados de poder colaborar con Culturasia, esta asociación que el otro día ya supongo que Marisa lo presentó, María Luisa, que tiene como finalidad fundamentalmente dar cauce a su interés por lo que es el Oriente, por lo que es Asia, y buscar todos los puentes, todos los lazos de unión posibles con la cultura occidental, que tantas diferencias se entrañan casi veces pues para hablar de dos mundos. Desde ahí plantearon este ciclo de conferencias. Ya el jueves pasado, el día 7, tuvimos la de China, la superpotencia del mañana, con una buena asistencia y un gran interés, me dicen. Y hoy pues vamos a tener la de Geografía de China con don José Manuel Serna. Luego Alicia, a continuación le cederé la palabra para que ella haga la presentación del ponente. Aprovecho ya para invitarles a las dos conferencias que quedan de este ciclo: Claves de la cultura empresarial china, el lunes día 18, la hora es la misma, será doña Raquel Latorre la ponente, y Literatura y sociedad en la dinastía Ming, Lin Menchu, no sé, Menchu, que es el jueves 28, y que la ponente va a ser doña Alicia Lasso, coordinadora de estas jornadas, y que nos acompañe aquí en la mesa. Nada más, esperamos que sea de la satisfacción de todos. Yo agradecerles a todos la presencia aquí en este día tan caluroso, que no es para menos, y simplemente presentarles a nuestro compañero José Manuel Serna, que es un miembro fundador de Culturasia. José Manuel tiene la licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, así como la licenciatura en Estudios de Asia Oriental por la misma universidad. Su máster de Relaciones Internacionales versó sobre la relación entre China y los países africanos, y ha estado viviendo en China tanto en el norte como en el sur, con lo cual tiene una visión muy buena del país, y en el norte, pues en Pekín, pues disfrutando de una muy merecida beca ICO. Y sin más dilación, ya le paso la palabra a quien hoy tiene que hablar realmente. Le dejamos él para que así puedan seguir mejor la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero de todo, muchas gracias al colegio por el interés mostrado en nuestras conferencias. Dentro de Culturasia, muchas gracias a Alicia por la labor de organización y coordinación. Y bueno, muchas gracias a todos por venir hoy, como ha dicho Ari, en este día tan veraniego, tan de agosto. Bueno, voy a hablaros un poco de geografía,
de geografía de China y quiero daros una versión un poco amplia de lo que es el país, porque desde Occidente solemos tener una visión bastante sesgada sobre lo que es China, en todos los aspectos. En el imaginario popular tenemos una idea de que China es un ente homogéneo, muy igual, y no es así desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista étnico y, como vamos a ver, tampoco desde el punto de vista geográfico. Lo primero de todo es ubicar un poco China. Ya sabemos que China está en el continente asiático, pero solemos hablar mucho sobre China como Asia Oriental. Nosotros somos licenciados en estudios de Asia Oriental, pero ¿qué es Asia Oriental? Bueno, para empezar, las regiones son bastante arbitrarias a la hora de establecerse. Al fin y al cabo son partes de la superficie terrestre geográficamente contiguas que presentan un cierto grado de similitud en uno o varios aspectos. Bueno, en Asia, geográficamente hablando, esta similitud se ciñe exclusivamente a la ubicación geográfica, porque es un país tan inmenso de más de 44 millones de kilómetros cuadrados que establecer, sobre todo en este continente, límites es una tarea bastante compleja. Entonces, las regiones, grosso modo, que se establecen en Asia son Asia septentrional, que lo ocuparía la Rusia asiática, Asia central, que vendría ocupada por las repúblicas de... las antiguas repúblicas soviéticas de Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. Asia occidental sería la península arábiga y los países del Próximo Oriente. Asia meridional, India y Pakistán. El sudeste asiático, que serían los países que forman parte de la península de Indochina. Aquí, que sería Birmania, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam. Y por último, Asia Oriental, que incluye China, Japón y las dos Coreas. La isla de Taiwán también. Como os comento, establecer esos límites geográficos es una tarea bastante complicada. En algunos puntos esos límites vienen dados por accidentes geográficos, lo que separa la Asia de Europa son los montes Urales, que estarían por aquí. Asia de África sería el Mar Rojo, pero ya luego hay otros puntos que se establecen unos criterios un poco sui generis. El caso que probablemente conozcáis mejor es el caso de Estambul. Estambul pertenece a Turquía, Turquía es Asia, Estambul es Europa. Pero hay muchos más casos, entre ellos, sobre todo a la hora de delimitar el espacio en Oceanía. Hay islas que pertenecen a Oceanía y hay otras islas que pertenecen a Asia, y algunas no está muy claro en qué continente se ubican. Pero para mí el caso más paradigmático, más claro de este aspecto es la isla de Papúa. La parte oriental de la isla pertenece a Indonesia, es Papúa propiamente dicho, la parte occidental, y la parte oriental es un país que es Papúa Nueva Guinea y pertenece a Oceanía. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que esas construcciones son hechas por los hombres, por las personas, y no responden a unos criterios a veces muy claramente establecidos. Además, en cuanto a la propia región de Asia Oriental, lo que incluiría China, esos límites a veces se desvanecen. Como vamos a ver, es un país inmenso, y toda esta zona, aquí esta zona es la región autónoma de Xinjiang, pertenece a China, pero comparte muchos más rasgos con las repúblicas de Asia Central que con China. Bueno, en general en Asia también vemos una gran diversidad religiosa. Tenemos cristianos, tenemos budistas, tenemos musulmanes, hinduistas y diferentes formas de gobierno. Fundamentalmente países como Japón, son monarquías con un emperador, la península arábiga, Arabia Saudí, con el jeque, y luego sobre todo repúblicas. Bueno, ubicado ya un poco lo que es Asia Oriental, sabiendo que es una región dentro de Asia, nos metemos un poco de lleno en lo que es China. Los datos generales nos muestran que la ubicación de China está entre los 59 y 53 grados de latitud norte y los 73 y 135 grados de longitud este.
Esto nos da un país que ocupa aproximadamente 9,6 millones de kilómetros cuadrados. Es el tercero más grande del mundo después de Rusia y Canadá, ligeramente por encima de Estados Unidos. Y para que veáis los extremos, el norte de China estaría en este punto de aquí, que sería Mohe. El sur serían las islas Spratly, que son estas de por aquí. Son unas islas que están actualmente disputadas con otros países del entorno. China, la isla de Taiwán y Vietnam las reclaman en su totalidad, y Malasia y Filipinas reclaman una parte de ellas. Bien, entre estos dos puntos distan 5.500 kilómetros. En el otro sentido inverso, desde la parte más oriental, que sería la confluencia de los ríos Heilongjiang y Wusuli en la Manchuria china, hasta la parte más occidental de la meseta del Pamir, en la región autónoma de Xinjiang, van 5.200 kilómetros. Con esto tenemos un país que tiene cerca de 23.000 kilómetros de fronteras, con 14 países, y que delimita en su parte oriental con el océano. Este es el mar de Bohai, este golfo de aquí. Este es el mar Amarillo, el mar de la China Oriental y el mar de la China Meridional. La población, bueno, encontraréis diferentes datos, va bailando, y en un país que es tan inmenso, con una población tan grande, pues bueno, podéis encontrar multitud de datos, pero sobre todo, redondeando aproximadamente, no llega a los 1.400, sobrepasa los 1.350 millones de habitantes a fecha del 2014. Ello nos da una densidad de población de 140 habitantes por kilómetro cuadrado, y el punto más alto sería el Everest, que lo conocéis todos, con 8.848, y el más bajo la cuenca de Turpan, también en Xinjiang. Me vais a escuchar mucho hablar sobre la región autónoma de Xinjiang, es una provincia que me llama mucho la atención, y está a 154 metros por debajo del nivel del mar, como os comento. Para que os hagáis una idea de la extensión, me ha parecido bastante visual, bastante gráfico ver lo que supone España dentro del mapa de China, y aquí lo tenemos. Si hay una gran diversidad en un país como España, entre el norte y el sur, con 500.000 kilómetros cuadrados, imaginaos en China, que es 19 veces más grande, y que podéis contemplar lo reducido que se queda nuestro país. Este mapa os lo he querido incluir porque, teniendo en cuenta que los mapas no dejan de ser representaciones del medio físico de la Tierra, en un plano, el punto de mira desde el que se crea el mapa también puede variar. Nosotros estamos acostumbrados a ver los mapas con Europa en el centro y con el Océano Atlántico como eje longitudinal en el mapa. Bueno, este es el mapa que os encontraréis en China. El Océano Pacífico ocupa la práctica totalidad del mapa, pero los países de Asia Oriental están en el centro del mapa, y me parecía curioso para que tengáis en cuenta esos diferentes puntos de vista también, incluso en el ámbito geográfico. En cuanto a la división administrativa, he preferido poner este mapa aunque ya sé que es muy difícil recordar los nombres, para que tengáis un poco la división administrativa de China en la cabeza a la hora de ver las unidades fisiográficas desde un punto de vista geográfico en China. De este modo, China se divide en 5 regiones autónomas, que son Mongolia Interior, la región autónoma de Xinjiang, Tíbet, Guangxi y aquí pequeñita la región autónoma de Ningxia. Son 22 provincias, 23 si consideramos la isla de Taiwán, que el Partido Comunista Chino la considera la provincia rebelde, 4 municipalidades bajo la administración central, que serían Pekín, Tianjin, Chongqing y Shanghái, y 2 regiones administrativas especiales, las antiguas colonias de Hong Kong y Macao. Os he querido poner aquí este dato porque, para que veáis la importancia que tienen las regiones autónomas dentro de China, aun estar, como luego veremos, poco pobladas, suponen más de 4 millones de kilómetros cuadrados de China. O sea, nosotros cuando hablamos y escuchamos muchas veces China, nos hacemos la idea de que suele ser esta zona, pero también es esto. Y fijaros si es importante que ocupa todo ese espacio, sobre todo occidental y del norte,
de más de 4 millones de kilómetros cuadrados. En cuanto a la climatología, hay que tener en cuenta que siendo un país tan grande hay una gran variedad climática. Los factores comunes a todo este tipo, a estos climas, a estos tipos de climas que evidenciamos en China, son por un lado los monzones, que estamos acostumbrados a pensar en el monzón de verano, pero también hay monzón de invierno. Hay una gran masa continental. En Europa estamos muy rodeados de agua por todas las zonas, pero China tiene agua en la parte oriental, el resto es tierra, es continente, y eso provoca que haya una oscilación de las temperaturas y un contraste mucho más marcado. Para poneros un ejemplo, lo tenemos aquí en España también, se habla de clima mediterráneo, pero ya cuando nos metemos en las mesetas se habla de clima mediterráneo continentalizado, porque hay más extremos, hace más frío y hay otros factores. Y luego, obviamente, también influye la orografía. La disposición del relieve y la altitud van a modificar en gran manera el clima de China. Por un lado, en el monzón de invierno, un anticiclón siberiano de carácter térmico se origina en la estepa siberiana, al norte, y es la responsable de impulsar hacia el sur vientos fríos y secos. Se van debilitando en esa misma dirección, pero no dejan de tener sus propias características frías. Aquí podemos ver la diferencia de temperaturas. Se observa sobre todo la mitad norte de China, con unos colores que van del azul clarito al morado más oscuro, serían las zonas más frías, y cómo esos vientos que van perdiendo esas características que los originan, no llegan, o llegan mucho más moderados, mucho más atemperados, a la zona sureste de China. En invierno las lluvias escasean en gran parte del país, no llueve prácticamente nada o muy poquito, solamente lloviznas ligeras en el sureste, en la zona más cercana al trópico. Y como os he comentado, al estudiar lo que es el clima de China hay que tener en cuenta que la elevada altitud también afecta de manera considerable a las temperaturas en el territorio. Las temperaturas no son lo mismo a nivel del mar que a 2000 metros, y como luego veremos, China es un país eminentemente montañoso. Por otro lado, el monzón de verano, una enorme área depresionaria se ubica en esta zona e impulsa la llegada de vientos del sur, cálidos y húmedos. Son los que aportan la gran masa de precipitaciones, la gran cantidad de precipitaciones a China, sobre todo concentrada en los meses de verano. Pero al mismo tiempo el monzón es más intenso en el sur que en el norte. Entonces, conforme vayamos avanzando hacia el norte, la estación de lluvias del monzón se va acortando. Así, en el extremo sureste tenemos que la estación lluviosa va de mayo a octubre, y en el norte solamente son los 2 meses de julio y agosto. Esos vientos cálidos y húmedos penetran más en China hacia el norte y hacia el interior, y nos muestra que hay mayor homogeneidad en las temperaturas, salvo en la meseta del Tíbet, que está condicionada por esa elevada altitud que os he comentado. De este modo se pueden establecer a grandes rasgos tres grandes áreas diferenciadas a nivel climático. La China de los monzones, que sería especialmente la parte oriental del país, la que da a la costa, y que se podría dividir en 4 áreas. Esto es China, por si lo veis aquí, que con tanto color no se diferencia. Estaría la zona norte, que sería la zona de Manchuria, de hecho también se habla de clima manchú, de tipo subártico. La zona central, norte central del este de China, que sería un clima continental de inviernos fríos y veranos calurosos. La zona sur, que sería esta zona de aquí, sería un clima subtropical, pero con una gran diversidad. Y el extremo sur, exclusivamente la isla de Hainan, esta de aquí. Y este puntito del sur de la provincia de Cantón tendría un clima tropical. También tenemos el clima árido y desértico de la China interior y del noroeste. Son zonas muy montañosas en las que escasamente llegan las precipitaciones.
y apenas tienen un régimen pluviométrico destacado en cuanto a la cantidad de lluvia se refiere. Hay un enorme, eso sí, contraste de las temperaturas, no solamente entre el día y la noche, sino también entre las estaciones. Luego tenemos el clima de alta montaña, que como os he comentado sería lo que es la propia región autónoma de Tíbet y la parte oriental de la provincia de Qinghai. He incluido aquí el clima chino porque no sé si habréis escuchado que muchas veces que existe la denominación de clima chino, pero el clima chino es un tipo de clima subtropical, húmedo, que los puntos en común que presenta este clima, por lo que se define, es inviernos fríos y veranos cálidos y húmedos. Por lo tanto hay una gran variedad regional de este clima, pero tiene el nombre de clima chino, pero lo encontramos en el sureste de Estados Unidos, en Uruguay, en la zona norte de Argentina, en el este de Australia, el este de Japón. Por lo tanto a mí me parece bastante ambiguo. O sea, existe y ahí lo podréis encontrar como tal, pero no responde a una caracterización climática como tal. Para que os hagáis una idea, el clima chino acogería ciudades como Shanghai, Cantón, Chengdu, Macao. En Shanghai suele nevar todos los años, en Taipei no suele nevar nunca. De hecho, no hay conocimiento de que haya nevado alguna vez. Entonces, si veis clima chino, cogedlo con pinzas. Aquí os he traído como muestra los típicos climogramas. Aquí vemos Pekín, donde podemos un poco ver lo que os he comentado, ¿no? Pekín, muy frío en invierno, temperaturas por debajo de 0 grados, cálido en verano, temperaturas de 25 y la precipitación concentrada en los meses más cálidos. Hangzhou tiene un reparto, está un poquito al sur de Shanghai, tiene un reparto más equitativo, aunque también el grueso de las precipitaciones, el mayor aporte se da en los meses cálidos. Temperaturas un poco más moderadas, aún así también bastante contrastadas. Y Harbin, que está en Manchuria, esta es una foto de Harbin, es una ciudad de 5 millones de habitantes, para los que penséis que puede ser un pueblo modesto, es una ciudad grande. Aquí vemos que las precipitaciones están concentradas también en verano y que es muy frío, 20 grados bajo cero, siempre es la media del mes más frío, y 20 grados en el mes más cálido. Esto es Pekín, con una ligera capa de nieve en una de las olas de frío. Otras ciudades son Lhasa, para que veáis también muy moderada por la altitud, temperaturas por debajo de 0 grados en enero y ligeramente superiores a 15 grados de media en verano. Pero también el grueso de las precipitaciones en verano. Igualmente en Hong Kong, y eso que está en el extremo sur. Aquí vemos la estación lluviosa, cómo se extiende efectivamente desde mayo hasta octubre. Un momento. Cajes del directo, pero no me va. Bueno, como comentaba, Hong Kong, temperaturas más estables, más igualitarias en cuanto a ser un clima de carácter tropical, subtropical. Gracias. Y luego, esto es Lhasa desde el Palacio de Potala. No toco nada, o sea, toco el botón. Ahora. No sé cómo tocar. Vale. Gracias. Y Urumqi es la capital de la región autónoma de Xinjiang, que ya os he comentado. Aquí vemos que el influjo del monzón de verano apenas llega, escasas precipitaciones, estos son los 10 litros por metro cuadrado. Voy a intentarlo así. Temperaturas muy frías, con lo que vemos es una zona de clima desértico, pero como podemos ver, con temperaturas muy contrastadas entre lo que es el invierno con 15 grados bajo cero y el verano con 25. ¿No me lo puedo pasar aquí? Sí, vale.
Para que os hagáis una idea, esta es Urumqi, una ciudad, la capital de la región autónoma de Xinjiang, tiene 3 millones y medio de habitantes. ¿Con el ratón? Sí, pero... a volver atrás. Bueno, en cuanto al relieve, yo os estaba comentando que China es un país eminentemente montañoso. 4/5 partes del suelo se encuentra por encima de los 500 metros. Madrid está a 600. Pues 4/5 partes del país se encuentra por encima de los 500 metros y 2/3 del país están ocupados por montañas. El 40% del territorio supera los 2000 metros de altitud. Y, sobre todo, las altas montañas están al oeste, como se ve en los colores más oscuros, y se va descendiendo de manera progresiva hacia oriente, hacia el este, donde nos vamos a encontrar, como luego os indicaré, las grandes llanuras. Aquí vemos ese escalonamiento y ese descenso gradual hacia el este del país, hacia la zona costera. Es importante tenerlo en cuenta porque ello nos va a explicar por qué la mayor parte de la población china se concentra en la zona oriental, en las llanuras y las partes bajas. En cuanto a los sistemas montañosos, bueno, viendo que es un país eminentemente montañoso, os he traído simplemente algunos de los sistemas más conocidos, representativos de China. El problema sobre todo es a la hora de apuntar para que veáis. Sí, vamos a hacerlo así y yo creo que vamos a ir más de corrido. Bueno, el Himalaya, que separa a China de la India y de Nepal, ahora tan conocido por el terremoto que ha ocurrido. Esto sería el Himalaya. Tiene muy poca anchura, apenas 300 kilómetros, pero se extiende de largo a lo largo de 2.400 kilómetros. Y con alturas medias que van entre los 6.000 y los 8.000 metros. Ya sabéis que el Everest lo supera, pero bueno, la media estaría en esa franja. La cordillera del Karakorum serían las estribaciones del Himalaya en su parte occidental, esto de aquí. Luego tenemos la cordillera del Kunlun, que separa la meseta tibetana de la cuenca del Tarim, que es esta. Esto sería Tíbet y esto es Xinjiang. La cordillera de Tian Shan, que divide por la mitad a la región autónoma de Xinjiang entre la cuenca del Tarim y la cuenca del Chungar. Los montes Altai al norte, que comparte frontera con Kazajstán, Rusia y Mongolia. La cordillera Xin'an, esta tiene una dirección norte-sur y son mucho más moderadas en la altitud. Todos los picos máximos de toda esta zona suelen superar los 5.000 metros de altitud y en muchas zonas se sobrepasan los 7.000. Las montañas Taihan, que estarían aquí. Las montañas Gentuan, si el Karakorum son las estribaciones del Himalaya en su parte occidental, Gentuan serían las estribaciones en su parte oriental, que sería parte del Tíbet, Yunnan y Sichuan. Las montañas Jilin, que vemos aquí, son estas, aquí estarían. Y las montañas Nalin, que son las montañas más importantes en el extremo sudeste de China, con altitudes que los puntos máximos llegan a los 2.000 metros. Entonces, con esto con lo que quiero que os quedéis es sobre todo que es un país muy montañoso, que está sobre todo en las mayores altitudes en el oeste. Las montañas de la zona central son mucho más modestas y las llanuras se encuentran en el este. Las cuencas, como os he comentado, está la cuenca del Tarim, que es esta de aquí. No sé si lo vais viendo con los mapas que voy poniendo, lo vais ubicando visualmente. La cuenca del Tarim, que es de las más grandes de China, tiene más de 500.000 kilómetros cuadrados. Se llama así porque la recorre el río Tarim, que no desemboca en un mar, porque desemboca en una zona en Lop Nur, que es una zona como un lago salado, que no tiene, por efecto del calor no tiene agua, muere ahí. Y diferentes ríos que algunos llegan a aportar su cauce al río principal y hay otros que, como este de aquí, mueren en su camino.
La cuenca del Chungar estaría en la zona norte de la región autónoma de Xinjiang. Aquí se encuentra el desierto de Gurbantungut, y os lo comento para que veáis lo que os comentaba del contraste del clima, ¿no? Las temperaturas inferiores en invierno aquí llegan hasta los 45 grados bajo cero, y las máximas en verano hasta los 40. O sea, tenemos 85 grados de diferencia entre estaciones. Y además es curioso porque esta zona, este desierto, es el punto más alejado del mar de todo el mundo. La zona costera más cerca de este desierto está a 2.640 kilómetros. Luego tenemos la cuenca del Chaitam, que sería la parte oriental de la provincia de Qinghai. Está a una altitud que ronda los 3.000 metros y está salpicada de lagos salados, como los que he comentado de aquí, porque los aportes de agua mueren y dejan los salitres. La cuenca del Turpan es esta pequeñita, la que os comentaba en un principio, que está a 154 metros por debajo del nivel del mar. Lo que pasa es que está plagado de oasis, entonces sí que puede sacar rendimiento. Ahora os enseñaré unas fotos. La ciudad de Turpan tiene un régimen pluviométrico escaso, apenas llueve 15-16 litros por metro cuadrado al año. En Madrid tiene 400, 450, dependiendo del año. Y la cuenca de Sichuan sería esta de aquí, en el valle del río Yangtze. También se le llama Cuenca Roja, y en ella habitan más de 100 millones de personas. En cuanto a las mesetas, las que destacan son la meseta de Mongolia Interior, esta de aquí, la meseta del Loess, como ahora veremos. Este es un meandro del río Huanghe, del río Amarillo. Pues la meseta del Loess ocuparía esta parte. La meseta de Qinghai, Tíbet, que ya os he comentado, sería todo esto. Y la meseta de Yunnan, Huizhou, que estaría aquí, en el sur del país. Me ha parecido importante poneros un corte transversal de China en su parte occidental. Aquí vemos la altitud. En cuanto a la altitud, la India, subimos a Nepal, el Himalaya, con el Everest, bajamos a un valle dentro de Tíbet, el Transhimalaya, que son unas montañas secundarias detrás del Himalaya, la meseta tibetana, los montes Kulun y el descenso gradual hacia la cuenca del Tarim en la región autónoma de Xinjiang. La cuenca del Tarim es muy importante, sobre todo a nivel histórico. Aquí podemos ver la ruta de la seda, y los viajeros bordeaban esa cuenca del Tarim con el desierto de Taklamakan, que vamos a ver ahora, por arriba y por abajo. Pero ello explica cuán importante es esta zona históricamente en el desarrollo del comercio y de la ruta de la seda. Este es el minarete Emin. Es un minarete en la ciudad de Turpan, la que os he comentado, que está a 154 metros por debajo del nivel del mar. Bueno, pues os lo he puesto porque me parece un poco la visión, ¿no?, que tenemos de China siempre, de los tejados. Bueno, pues en Xinjiang son mayorías musulmanas, los uigures, y aquí lo podemos ver. A 10 kilómetros al este de Turpan está el valle de la Uba. Pues lo que os comentaba es esos oasis. Aquí vemos plagado de vides y las montañas desérticas a los lados. Este es el bazar uigur de Turpan también, y esto es un valle en las proximidades de Turpan, donde aunque apenas llueve, en invierno hay ocasiones pues que se precipita, y obviamente con esos fríos cae todo en forma de nieve. En cuanto a las llanuras, como os he comentado, todas a oriente. Fundamentalmente la más grande es la llanura del noreste, con más de 350.000 kilómetros cuadrados, la llanura del norte, la llanura del Bajo y Medio Yangtze y la llanura del Río de la Perla. Los desiertos. El fundamental y el más grande que comparte con Mongolia es el Gobi. Son más de 1 millón de kilómetros cuadrados de desierto. Aquí lo tenéis sombreado en amarillo, toda la parte que ocupa. Y luego, rondando los 300.000 kilómetros cuadrados, está el desierto del Taklamakan, que es el que comentaba, que está en la cuenca del Tarim.
al sur de la región autónoma de Xinjiang. Esta es una vista de satélite y bueno, a mí me impacta mucho, ¿no? Cómo se ve exclusivamente la arena, nada más. El desierto de Lordos es un desierto más modesto en cuanto a la extensión. Estaría justo en la parte del meandro del río, al norte de la meseta del Loess y en el meandro del río Huanghe. Está compuesto sobre todo de arcilla, el suelo y del propio Loess. Bueno, como os comentaba, a veces precipita en forma de nieve. Aquí tenemos el desierto del Taklamakan cubierto por una capa de nieve. El desierto del Gobi en su parte oriental recibe precipitaciones porque sí que llega la influencia del monzón de verano y puede llegar a precipitar de manera importante en verano. Aquí vemos los surcos del agua. Este es un oasis muy conocido, que es el oasis de la luna creciente en el desierto del Gobi. Y bueno, pues fundamentalmente debido sobre todo al desierto del Gobi, cuando en primavera hay vientos del oeste, esto es la ciudad prohibida, que casi ni se ve por efecto del polvo del desierto. Los ríos principales de China son el río Huanghe, que os acabo de comentar, el río Amarillo, que también se le conoce como el castigo de China, porque tiene grandes riadas, crecidas muy importantes, que han provocado a lo largo de la historia miles de muertes. Tiene una longitud de 5.400 kilómetros. El río Yangtze, que es el más largo de China, el tercero más largo del mundo, con 6.300 kilómetros, este desemboca en Shanghái. Y el río de la Perla. El río Perla, hay muchas veces que también lo veréis como el río Xi, que sería el río Este. Esto es el delta, y lo configuran la convergencia de tres ríos, el río Xi, río Este, río Ton, río Este, que sería, o sea, río Oeste, Este, y río Norte, que sería el río Pe. La crecida de los ríos viene marcada por su ubicación y por donde nacen. Los ríos del norte, sobre todo esas crecidas, son de carácter estacional, pero debido al deshielo de las montañas en primavera, mientras que los del sur crecen sobre todo por los monzones de verano y la cantidad de precipitación que cae en los meses cálidos del año. Esta es una imagen del río Amarillo, con el Loess, por eso tiene el nombre de río Amarillo, y esta es una imagen del río Yangtze, con la presa de las Tres Gargantas al fondo. En cuanto a los bosques y las praderas, los bosques, China tiene como un 17% de bosques, es bastante reducido, teniendo en cuenta que el promedio mundial es un 30%, y sobre todo se concentran en la zona nordeste, la zona de Manchuria, el sureste, esta zona de aquí, podéis ver como con los tintes verdes, y la zona suroeste, sureste, suroeste y nordeste. Además, últimamente han proliferado los bosques protectores. Como estamos viendo, es un país que es árido, es seco y con importantes desiertos. Entonces, el Partido Comunista Chino, el gobierno chino, lo que está implementando son barreras, muros verdes de árboles a los lados del desierto para frenar su expansión y evitar que se sigan expandiendo en detrimento de las tierras cultivables y de las ciudades que son invadidas, como hemos visto, como Pekín, por el polvo del desierto. Lo que ocurre es que muchas veces no tienen mucho éxito porque no se estudia qué especies plantan, y hay veces que no sobreviven y por lo tanto, si bien en algunas zonas sí que están teniendo resultados, en otras zonas las especies mueren, no crecen y por lo tanto es trabajo baldío. Las praderas también son bastante escasas, se concentran en las mesetas que os he comentado y en las zonas montañosas del interior. Las principales zonas de pastoreo con praderas sería en la región autónoma de Mongolia Interior, en la región autónoma de Xinjiang y en la región autónoma de Tíbet. La tierra cultivable. Como hemos visto, siendo un país sobre todo montañoso, es muy difícil que se pueda cultivar la tierra. ¿Dónde se encuentra? En las llanuras, en el este del país, donde se encuentra la mayor parte de la población en las grandes ciudades. Aquí podemos ver la diagonal de los campos cultivados. Solamente el 10% es apto para el cultivo. Y como os comento, fundamentalmente en la fachada oriental y en la cuenca del Sichuan. Los cultivos fundamentales en el norte y en el noreste son el trigo, el maíz, el sorgo, la soja, el lino, el mijo, el algodón y la colza, y en el sur
el arroz, que les permite obtener por ese régimen pluviométrico 2 o 3 cosechas al año, naranjas, colza, caña de azúcar y té. En cuanto a la fauna y la flora, China es un país muy rico, tanto en fauna y en flora tiene el 10%, acoge el 10% de las especies animales y vegetales del mundo. Y aquí os he traído pues, unos ejemplos de lo que son especies, sobre todo en cuanto a animales, que están en peligro de extinción, pero que son muy características de China. Este es el langur negro de nariz chata o mono de nariz chata. Es endémico de China, sobre todo en la parte sur. También está presente en zonas de Laos y de Vietnam. El panda, que lo conocéis todos. Y este es el ciervo del padre David, o Milú, que si lo buscáis en Google solamente os aparecerá el perro de Tintín. Cuesta encontrar una foto del ciervo. Es un ciervo que estuvo prácticamente a punto de desaparecer y ahora exclusivamente vive en cautividad. Creo que fue un viajero inglés que lo rescató, se lo llevó, lo estuvo cuidando, se fueron proliferando y ahora se han ido de vuelta. Incluso creo que hay un ejemplar o dos en el Zoo de Madrid. Luego el caimán chino, que es un poco más pequeño que el caimán americano. Por lo que cuentan dicen que es bastante dócil, yo no lo sé. De hecho no hay registrado ningún ataque a humanos y se alimenta sobre todo de ranas, peces y bueno, algún perro y alguna gallina. Y la salamandra china, esta es también endémica de China, está en peligro de extinción por la contaminación de los ríos y porque se utiliza para la medicina china, los métodos tradicionales curativos. He querido poner esta foto para que veáis, porque desde aquí nos podéis hacer un poco la idea. Llega a medir casi 1,80 m, 2 metros de largo y pesa hasta 50-60 kilos. En cuanto a la fauna y la flora, también tiene especies muy típicas, lo que pasa que están tremendamente expandidas, la metasecuoya y el ginkgo. Del ginkgo hay una gran variedad, tanto es así que hasta lo tenemos en forma de bonsái, como podéis ver aquí. La población. Como habéis visto, el terreno cultivado está a oriente, no sé si... a ver si puedo ir atrás, porque me parece... ¿Veis el eje que corta? Es calcado prácticamente al eje donde se distribuye la mayor parte de la población en China. La zona oriental, las cubetas sobre todo de Sichuan y las llanuras es donde se concentra la población. Ello que nos da que el 94% de la población vive en el 46% del territorio. Esto es muy importante a la hora de analizar geográficamente China, porque siempre pensamos que China está abarrotada, todo lleno de chinos, no se cabe. En las zonas orientales, donde están las ciudades, donde están las llanuras, en la parte occidental está escasamente poblado, tiene una densidad de habitantes por kilómetro cuadrado bajísima. La población hace poco era mayoritaria, sobre todo la población rural, ahora ya se ha dado un vuelco, lo que vamos viendo como la población emigra, como suele ocurrir conforme va avanzando un país, de las zonas rurales a las zonas urbanas, el 47% de población rural, el 53% de población urbana, y las principales ciudades son Shanghái. Estos datos los tengo un poco desactualizados. Shanghái son 22 millones de habitantes, Pekín 19, Tianjin serían unos 12 millones de habitantes, Cantón está rondando los 11, y Chongqing es una ciudad, pero está dentro de, como os he comentado, de una municipalidad bajo la administración central, compuesta de más condados, prefecturas, otros núcleos de población. Lo que es la ciudad son 11 millones, lo que pasa que todo el territorio en total son casi 30. De esos casi 1.400 millones de chinos, el 92% lo componen la etnia Han. Ello nos da que un 8% no son chinos, lo que nosotros consideramos chinos que hablamos o que, bueno, llegamos a meter en el mismo cupo, ¿no? en el mismo saco. Hay aproximadamente 107 millones de personas, 110, que pertenecen a las otras 55 minorías étnicas. ¿Cuál es la importancia de estas minorías? Pues
que se ubican en las regiones autónomas, en Xinjiang, en el Tíbet, en Mongolia Interior, en Guangxi y en Ningxia, que ocupan los 4 millones de kilómetros cuadrados que os he comentado, que están en zonas fronterizas, que están llenas de recursos naturales y por lo tanto son muy importantes para el poder central. El contingente poblacional de estas minorías es muy diverso, no os hagáis una idea de que son todas que está distribuido de manera igualitaria. Hay 18 nacionalidades con más de 1 millón de personas, 17 nacionalidades con un margen de 100.000 a 800.000 personas y 20 nacionalidades que no llegan a los 20.000. De hecho, hay una nacionalidad que tiene aproximadamente 1.800 miembros. Entonces, también pues mostraros que étnicamente hay una etnia que es fundamental, que es la principal, que es la Han, pero hay otras etnias minoritarias que comparten nacionalidad con China, que son chinos, solo se lo ponen en su pasaporte, aunque ellos se consideren étnicamente diferentes, y que se ubican sobre todo en estas partes de China que tienen importancia fundamental a nivel sobre todo geoestratégico. Pero para hablar sobre las minorías chinas lo dejaremos ya para otra conferencia. Se abre el turno de preguntas, si tienen ustedes preguntas. Muchas gracias, José Manuel. ¿Alguna curiosidad que haya? Porque yo creo que polémica no suscita en este caso. El otro día, sí, sí, por favor, adelante. Sí, bueno, yo tenía una curiosidad. Hablamos, sí, para oírnos todos, dirigiéndonos un poco hacia el Perdón. Tenía curiosidad por saber, con tanta diversidad de nacionalidades en un mismo país, si desde su experiencia viviendo allí observaba usted muchas tensiones o diferencias entre ellos o no, por el contrario estaban bastante bien armonizados. Bueno, nos metemos ahí en la segunda parte, pero conflicto hay, porque además hay minorías que son pacíficas, que apenas tienen rasgos distintivos. Los Hui son chinos musulmanes, pero son chinos a la usanza, pero que llevan el gorrito. Es la única diferencia, pero hay conflictos, lo hemos visto hasta hace poco, los tibetanos y los uigures. Han muerto bastantes personas, hay revueltas y se intenta moderar con la censura. Depende al final de la minoría y de la importancia que tenga y del contingente poblacional que suponga. Minorías, yo vi en Yunnan y en ningún momento mostraban recelo hacia China, hacia el partido, al menos de cara a mí, obviamente. Convivían, lo que pasa es que sí que a mí, desde mi punto de vista, era un poco, ¿cómo decirlo?, muy turístico, muy parque temático. Estaban las minorías étnicas con sus trajes y demás, pero bueno, tenían un pantalón vaquero debajo del traje, o sea que al fin y al cabo yo creo que es un reclamo también para los turistas, ¿no?, para ver esas minorías. A nivel más general, yo creo que eso, que hay minorías que sí que son conflictivas, sobre todo los uigures y los tibetanos, que reclaman su espacio, que reclaman su independencia, que oponen más resistencia al partido, y otras minorías más pequeñas que, bueno, simplemente conviven y que no están adaptadas a cómo se las ha integrado dentro del Estado. Cuando decimos lo de aquí en España, naranjas de la China, ¿cómo podríamos comentar ese hecho? Pues mira, no lo sé, sinceramente. De hecho es algo que yo muchas veces lo digo, pero digo, será porque producen bastante Porque están muy lejos como para traer las naranjas de España. Entonces, debía ser como algo, sobre todo en siglos anteriores, como algo un tanto mito, imposible, ¿no? Sí, para llegar a trasladar y plantarlas aquí, que no sean autóctonas nuestras, quiere decir. Sí, el hecho de las naranjas de la China. Bueno, naranjas de la China,
sería más bien una pregunta para hacerla históricamente a los españoles, porque no creo que en China diga naranja de la China. Pero bueno, es una fruta, hay mucha fruta y por lo tanto no sé por qué nosotros diremos naranjas de la China. Sí. Me gustaría saber si nos puede informar. ¿Tiene China pensado hacer alguna, hablando de orografía, distribución de climas, etc.? Sí. ¿Tiene China, gubernamentalmente hablando, algún proyecto de, por ejemplo, limpieza de ríos, navegabilidad de ríos, freno de la desertización, combatir el cambio climático, la contaminación ambiental? ¿Hay algún programa que piense China en algo de esto? Piensa. De hecho, el medio ambiente daría para otra conferencia. Piensa, hace, pero a veces es el ejemplo que he puesto de las murallas verdes, ¿no? De la plantación de cultivos que permitan que no se expanda el desierto. Yo creo que tendrían que investigar más la calidad. O sea, pero bueno, también lo hacemos aquí, plantando eucaliptos en cualquier parte, ¿no? Entonces, habría que observar qué árbol o qué vegetal, que da igual lo que sea, se adapta mejor a ese terreno, va a poder vivir y va a conseguir el resultado que se busca. Entonces, A mí es la sensación que me da. Se plantea que hay que parar el desierto, pero es ineficaz en muchos tramos. En otros tramos sí. Lo que pasa es que el partido está tomando cada vez más medidas de tipo medioambiental. Lo que ocurre es que aquí nos encontramos primero a nivel partido, a nivel gobierno y a nivel gobernadores locales. O sea, se han tomado medidas y hay algunas que están legisladas, que van desde un punto de vista legal, que se va asentando en China, pero los gobernadores locales tienen instrucciones, tienen los medios que se ha llegado a poner por parte del gobierno, pero llevarlo a cabo dice que es muy caro. Hay muchos gobernadores o muchos dirigentes del partido a pequeña escala dentro de pequeños municipios o aldeas o ciudades pequeñas que siguen primando antes el desarrollo y mantener contenta a la gente con el desarrollo económico que no con el medio ambiente. Entonces, bajo mi punto de vista, también hay que limar esas dos diferencias. El que la gestión y que las leyes que vayan en este camino de protección medioambiental se implementen a nivel particular, a nivel de las pequeñas localidades, que al fin y al cabo es donde se tiene que ir haciendo poco a poco. Y no hay ese control en muchas zonas. Y el tema de las grandes presas. Bueno, las tres gargantas, ahí está. El agua potable es un bien escaso en China. Hay muy poco. Yo cuando he estado nunca he bebido agua del grifo. ¿Tienen pensado algo para la potabilización? Pues tienen medidas. Cada vez hay más zonas que tienen agua potable, pero es que es escaso. También yo creo que ahí, todo vuelvo a hablar desde mi punto de vista, hay un punto importante de tradición. Entonces, los chinos están acostumbrados a tener su fuente, el aparato con los dos grifitos y el reparto de agua. Entonces, no les supone algo que demanden. El poder beber agua del grifo o el agua que sale de la ducha, te puedes duchar con ella, puedes fregar, puedes hacer las labores domésticas y para beber tienes la fuente. Entonces, no sé hasta qué punto es importante para el gobierno implementar medidas que lleven agua potable a las casas cuando desde parte de la población no se demanda eso como una urgencia. El dato no me acuerdo. ¿Hasta qué paralelo llegaba China? 19 norte. 19, 53, 19, sí. En materia de comunicaciones, carreteras, ferrocarriles y barcos, ¿qué tal andan? ¿Cómo andan? Hombre, son pioneros. Son pioneros ahora, a día de hoy. Son pioneros, me refiero, en cuanto al aceleramiento de poner en práctica carreteras gigantes, la línea de alta velocidad. Allí ahora mismo, no sé si es el primero o el segundo país con línea de alta velocidad. Tiene más de 20, el primero ya, ¿verdad? Tiene más de 20.000 kilómetros y, por ejemplo, de Hong Kong a Pekín son 2.240 kilómetros y se hacen en 8 horas y media. Carreteras no cesa y además va muy rápido. O
O sea, son más que pioneros, que lo he dicho, son punteros, porque la velocidad es vertiginosa, y sobre todo en la parte oriental. Lo que pasa es que ahora hay políticas por parte del gobierno que quieren desarrollar para disminuir esa parte conflictiva con otras regiones autónomas, sobre todo del Tíbet y Xinjiang, desarrollar la parte centro y sobre todo interior de China. Pues cada vez van más carreteras, más autopistas. Y habrá también, supongo que bastante movimiento aéreo, claro. Sí, ahora mismo a día de hoy, China tiene 180 aeropuertos y se espera que para el 2050 sean 220. Muchas gracias. Usted. Sí, bueno, ahora está bastante en auge el tema este de las tierras raras, ¿no? De la extracción en minería de tierras raras, que son, bueno, pues, las tierras que llevan asociadas una serie de elementos que son ahora muy útiles para la electrónica y para todos los aparatos. Al parecer, China es, si no el primer exportador, de los más importantes. De estas tierras raras. Sí, ¿en qué zonas de China se está llevando a cabo este tipo de extracciones? Pues la verdad es que no te puedo indicar. Las tierras raras que me comentas, hay mucha zona minera y no te puedo indicar. ¿Dónde estaría la parte, digamos, de más producción minera de ese país? Las principales zonas mineras son la zona de Manchuria y las regiones autónomas en Tíbet, la provincia de Qinghai, en el oeste. Es donde abundan sobre todo los recursos naturales. Por eso son tan importantes, no solamente por las minorías, sino por su frontera, y están plagadas de recursos. Pero bueno, yo creo que es harto conocido por todos la cantidad de mineros que siempre, todos los años, mueren por derrumbamiento de minas. O sea, hay muchas minas. Pero bueno, miraré lo de las tierras raras porque no lo desconozco completamente. Gracias. A ti. Pues pero aprovecho yo con lo último, Manuel. Muy bien. Ha sido una curiosidad de alguien de andar por casa. Se habla mucho de la expansión económica de China, de la apertura al mercado, y has hablado, yo soy de los que piensa que China es todo igual, lo pensaba hasta ahora que nos lo has aclarado. Dentro de esta diversidad, ese desarrollo, esa China potencia económica del futuro, fue el tema del otro día, ¿se vive de un modo homogéneo o hay zonas muy deprimidas con respecto a la locomotora dentro de China? Dentro de China. Las zonas del interior, por eso se está dando ese impulso, para intentar modernizar y que llegue. Hay una disparidad enorme entre la costa y el interior. No es que no llegue agua potable en zonas del interior, es que no hay ni siquiera agua. Digamos por así decirlo, el sueño chino estaría en la parte oriental de China. O sea, las grandes ciudades, el desarrollo económico, las oportunidades. Para la China interior eso todavía no ha llegado. Hay bastante pobreza. Vuelvo a decir, a mí me parece que hay pobreza, pero no miseria, porque comen. O sea, a pesar de tener tan poco terreno cultivable, es un país que se alimenta bastante bien. O sea, no falta alimento, pero es verdad que todavía, ya desde cuando empezamos a estudiar nosotros, eso cuesta salvarlo, porque hay una gran disparidad entre el interior pobre, poco desarrollado, y la zona oriental mucho más moderna, más europea, por así decirlo, con estándares de vida más europeos. Bueno, pues España, a pesar de ser una cosita pequeña ahí dentro del ámbito de China, tiene también grupos, asociaciones interesadas por China y por acercarnos a este mundo maravilloso y enorme. Muchas gracias y esperamos vernos por aquí en las... de momento, vamos por partes, el lunes 18 de mayo, a ver las claves de la cultura empresarial china, tema que promete con doña Raquel Latorre. Muchas gracias por sus asistencias.